¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, feliz año, feliz 2025 a toda la banda. Y en este nuevo año el América va a buscar no solamente defender su título, sino que ser tetracampeón, algo que nunca jamás se había visto. Y hablando justamente del América, hoy voy a arrancar a todos los jugadores del América, campeones, bicampeones y tricampeones, entre leyenda, figura, bueno, cumplidor y malo. Vamos a arrancar a cada uno de los jugadores de los planteles de cada uno de los campeonatos del América. Dejen sus comentarios, suscríbanse y sobre todo háganme llegar sus opiniones para ver a qué jugador lo pondrían quizá un escalón arriba o a cuál lo bajarían quizá de la lista que voy a hacer. Así que vamos a arrancarlos y déjenme sus comentarios. Saludos. Luis Ángel Malagón, pues es el único jugador quizá en la historia de la América que podría compararse con Celada. A esa altura está Luis Ángel Malagón. Fue figura en los 3 campeonatos con el América, en el primero, en el bicampeonato y en el tricampeonato. Siempre tuvo atajadas importantísimas en fases finales. No hay ninguna duda, Malagón está en la zona de leyendas. Miguel Layún, obviamente como jugador histórico de la América, es una leyenda de la institución, es una leyenda de la América, pero estamos, insisto, evaluándolos en el campeonato, bicampeonato y tricampeonato. Layún no estuvo ni en el bicampeonato ni en el tricampeonato, obviamente. Por lo tanto, Layún lo voy a poner en el escalón de bueno. Layún tuvo una buena temporada, ese torneo en el campeonato de la América, fue muy buen titular, le ganó a Kevin Álvarez, la lateral por derecha, pero hasta ahí Layún se queda en bueno. Igor Lichnowsky fue pieza clave en el campeonato y en el bicampeonato. Fue un jugador que de hecho cuando llegó a la América pocos esperaban algo de Lichnowsky. De hecho muchos criticaron a la directiva de la América porque era un banca de Tigres y al final acabó siendo un referente de la defensa. Por lo tanto lo voy a poner como bueno. Sebastián Cáceres, lo voy a poner como cumplidor. En el bicampeonato se lesionó y Ramón Juárez fue titular. En el tricampeonato sabemos perfectamente que cómo jugó y la manera en la que jugó. Sin embargo, estuvo muchas veces lesionado. Lo voy a poner como alguien cumplidor porque también en algunas fases finales, al inicio de esta etapa, cuando empezó a ser campeón de la América, tenía algunas fallas. No lo pongo como bueno ni como figura, obviamente, tampoco como leyenda. Lo voy a poner como cumplidor a Sebastián Cáceres. Luis Fuentes es una de las mejores contrataciones en los últimos años de la América. Es un tipo que siempre fue muy cumplidor como lateral por izquierda. Después llega Chicote Calderón y llega Cristian Borja, pero siempre que jugó Fuentes siempre daba buenas sensaciones en la defensa y sobre todo nunca se lesionaba, 100% cumplidor. Jonathan Dos Santos, me costó un poco porque fue figura en el campeonato y en el bicampeonato. Esa contención que tenía en el medio campo con Fidalgo, Jonathan Dos Santos fueron titulares en el campeonato y el bicampeonato. Después en el tricampeonato ya no era titular Jonathan Dos Santos. Sin duda lo voy a poner como figura, insisto, en un balance general de estos 3 campeonatos, siendo titular en el campeonato y en el bicampeonato, lo pongo como figura Jonathan Dos Santos. Kevin Álvarez, me costó también, lo voy a tener que poner como cumplidor, porque no fue titular en el campeonato, ahí lo era Layún, en el bicampeonato el titular fue Israel Reyes y en el tricampeonato sí fue cuando más brilló Kevin Álvarez. Está en un gran momento, en el presente que vive es un gran momento el de Kevin Álvarez, sin embargo, insisto, en un balance general de los 3 campeonatos lo voy a poner como cumplidor, porque los 2 primeros campeonatos le acabaron ganando la partida. Cumplidor Kevin Álvarez. Cabecita Rodríguez tuvo la mala suerte de que Julián Quiñones era su competencia y Julián Quiñones acabó siendo un tipo fundamental en el bicampeonato. El Cabecita tuvo grandes momentos, el Cabecita Puerta que nunca vamos a olvidar. ¡Cabecita Puerta! Lo voy a poner como alguien bueno. Está flotando entre figura y bueno. Quizá podría ser uno muy bueno, pero no tenemos esa categoría acá. Así que Cabecita, bueno. Álvaro Fidalgo, para mí el único jugador insustituible de esta América. Es un jugador distinto, un jugador con características que no se encuentran en la Liga MX o incluso en el continente americano. Es difícil encontrar a futbolistas de estas condiciones. Leyenda Álvaro Fidalgo, figura completamente y siempre tenía incidencia en el desenlace del partido, en el campeonato, en el bicampeonato y en el tricampeonato. Es el capitán después de Henry Martín. Leyenda, sin lugar a dudas, Álvaro Fidalgo. Richard Sánchez, acá la opinión puede variar mucho porque Richard Sánchez llegó a tener lesiones, llegó a ser muy inconsistente, pero metió gol en finales, le metió gol a Tigres en la final, le metió gol a Rayados en la final, cosa que le dio el tricampeonato a la América y nunca ningún americanista lo va a olvidar. Richard Sánchez lo va a tener que poner como bueno, no lo puedo poner como figura porque nunca fue un titular indiscutible en ninguno de los 3 campeonatos, evidentemente no lo puedo poner en el escalón de leyendas, por lo tanto Richard Sánchez tiene que ir como buen jugador en esos 3 campeonatos de la América. Además, insisto, metiéndose en la memoria del americanismo siempre por sus anotaciones en grandes fases. Alejandro Zendejas, un tipo importantísimo en ofensiva y en defensiva, donde lo ponga Andrés Jardí, donde lo ponía siempre en realidad de manera perfecta. Lo voy a poner como leyenda en este tricampeonato. Leyenda en este tricampeonato, un tipo fundamental. La asistencia de ese derechazo Richard Sánchez fue de Zendejas, hizo gol en la final de ida contra Monterrey, también en Puebla. Sin lugar a dudas, para mí, Zendejas entra como una leyenda en este tricampeonato. Chava Reyes, el primero de la lista que se va a estrenar en la categoría de malo. Dicho con todo respeto, Chava Reyes nunca fue titular en el lateral por izquierda. De repente lo intentaron poner como extremo por izquierda, volante extremo por izquierda. Hizo un gol en Tijuana. Muy pocos, la verdad, se acuerdan de Salvador Reyes, que fue parte de este América de época. Por lo tanto, lo va a tener que poner en la categoría de malo.
Diego Valdés, también muchos tienen opiniones divididas y quizás esto podría generar un poco de polémica. Déjenme sus comentarios porque unos lo podrán poner como bueno o figura. Yo lo voy a poner como figura porque fue un tipo importante en el campeonato y en el bicampeonato. Después en el tricampeonato, Diego Valdés, por todas las modificaciones de Jardine, acabó siendo suplente, ni jugó la final de vuelta. Entonces lo voy a tener que poner a Diego Valdés como alguien que fue figura en el América, insisto, por el bicampeonato que logró en los primeros 2 campeonatos. Fue un tipo fundamental. Figura Diego Valdés. Julián Quiñones, yo insisto que hubo un antes y un después en el América con la llegada de Julián Quiñones. Metió el ADN competitivo, metió en la cabeza a los futbolistas y contagió el plantel completamente de lo que venía haciendo anteriormente en Atlas. Venía de ser bicampeón y llegó al América y fue bicampeón. Es un tipo que quedará siempre en la historia del América. Fue fundamental en el bicampeonato. Lo voy a poner como figura. Julián Quiñones, figura en esta América de época. Ramón Juárez, probablemente el que más represente el nido, lo que significa las fuerzas básicas del América. Saben lo que significa ser americanista. Él lo ha dicho, lo entrenó el mismo Capi Furia. Muchos le ven muchas similitudes con Alfredo Tena. Lo voy a poner como figura, porque después de la lesión en el bicampeonato de Cáceres, él acabó siendo titular, fue parte fundamental del bicampeonato y después, bueno, en el tricampeonato fue figura en todas las series. Contra el Toluca, contra el Cruz Azul fue figura y también en el tricampeonato contra Monterrey de un partidazo. Ramón Juárez lo voy a poner como figura en esta América de época. Leo Suárez, probablemente pocos se van a acordar de él. Leo Suárez tuvo chispazos en el América de repente, muchos se acuerdan de sus goles de zurda, de tiro libre. Era un tipo que, insisto, era de chispazos. Lo voy a poner como alguien malo, no lo puedo poner en la categoría con los que he puesto anteriormente de cumplidores buenos y mucho menos figura. Lo voy a poner en esta América de época como alguien que fue malo y tuvo un paso, la verdad, bastante gris. Israel Reyes, lo tengo que poner como alguien bueno, es la realidad. En el bicampeonato fue fundamental. Rotondi le acaba haciendo ese penal a Israel Reyes y acaba siendo un tipo polifuncional. Lo ponían como central, incluso en el tricampeonato. En este último campeonato de la América lo pusieron como central y cumplía. Lo ponían como lateral por derecha en el bicampeonato y fue titular como lateral por derecha. Fue un tipo que fue siempre dando creces en el sentido defensivo. Por lo tanto, lo va a poner Israel Reyes como alguien bueno. Rayito, Brian Rodríguez, probablemente si fuera calificar a los jugadores por su carisma, el americanismo, hablando desde el americanismo, lo pondríamos como leyenda. Es un tipo muy carismático y la afición de la América realmente lo quiere y lo adora mucho. Pero Brian Rodríguez en general fue un jugador bueno. No lo puedo poner como figura porque incluso nunca ha sido un tipo que haya sido titular indiscutible. Después cuando Jardine acaba modificando el aspecto táctico del equipo, también pierde su titularidad. Por lo tanto, Brian Rodríguez lo voy a poner como alguien bueno y sin duda alguien fundamental en el buen ambiente que hay en el vestidor de la América. Santiago Naveda, otro que probablemente pocos se vayan a acordar de él, pues cuando se acuerden de la América de época nadie o muy pocos se van a acordar de Santiago Naveda. Insisto, con todo respeto lo voy a poner en la categoría de malo. Óscar Jiménez, las oportunidades que tuvo, muy pocas que tuvo, sobre todo en el primer campeonato de la América, en algunos partidos de Copa, incluso en algunos partidos amistosos que si bien no son relevantes, cometía errores. Óscar Jiménez es un jugador que incluso cambió de equipo y es banca también en el León. Entonces lo voy a poner en la categoría de malo. Indudablemente Óscar Jiménez. Cristian Calderón, otro jugador que cuando llegó a la América, incluso en sus primeros partidos, ustedes se van a acordar, tomaba la pelota y la abuchaban. El mismo Martín, el capitán de la América, lo acaba señalando como uno de los jugadores clave en el partido de la final de ida contra Monterrey en este tricampeonato. Chicote Calderón lo va a poner en la categoría de bueno. Siempre ha cumplido, siempre ha sido un tipo que ha defendido muy bien, a pesar de su pasado con el Guadalajara. Creo que es un tipo que conoce los colores de la América, que se ha encariñado mucho con los colores de la América. Bien lo de Cristian Calderón, sobre todo en este tricampeonato. En las 2 finales fue fundamental y fue quizá uno de los jugadores más valiosos. Bueno, Cristian Calderón. Cristian Borja llegó tarde a la América, en esta América de época, digamos que llegó tarde y no fue un titular indiscutible tampoco, pero fue cumplidor dentro de todo. Muchos se van a acordar en ese tricampeonato de gol que le hizo a Tijuana, que acaba mandando ese partido a penales y después a la América clasificando, y la historia ya la conocemos de esta liguilla. Por lo tanto, a Cristian Borja lo voy a poner como cumplidor. Néstor Araujo, probablemente el jugador que menos aprobación tiene de la gente de la América. La realidad es que cuando lo ponía Andrés Jardine, cada vez que lo atacaban en esa zona, todo el americanismo, y lo pueden confirmar en los comentarios, temblaba. Es una realidad. Cuando uno veía que Néstor Araujo iba a ser titular, el americanismo temblaba. Y evidentemente, pues Jardine se inclinó por Ramón Juárez y la historia ya la conocemos. Fue una gran decisión. Néstor Araujo, malo. El Búfalo Aguirre llegó tarde a la América y acá puede venir la polémica. Dejen sus comentarios otra vez. El Búfalo Aguirre lo voy a poner como figura en un escalón que hay muy pocos jugadores de esta América de época, pero lo voy a poner porque creo que este tricampeonato no habría sido posible sin el Búfalo Aguirre. Primero en el partido contra Toluca, esa serie contra Toluca, el Búfalo fue clave. Y después en la semifinal contra Cruz Azul es el que hace el penal que le da la clasificación a la América. Sin duda tengo que poner al Búfalo como figura de esta América de época. Alan Cervantes, cuando llegó a la América muchos pensaron que iba a ser el suplente del suplente o que no iba a tener mucho protagonismo. Bueno, fue titular en la final de vuelta y tuvo un gran partido. En general, en este tricampeonato, Alan Cervantes
cumplió la realidad. No lo puedo poner en el escalón de los grandes jugadores ni de las figuras, por lo tanto Alan Cervantes lo voy a poner como cumplidor. Emilio Lara, uno de los jugadores que muchos pensaron iba a ser una gran promesa, pensaron muchos que iba a ser un Ramón Juárez y evidentemente quedó en el olvido, un tipo que ya ni siquiera está en el equipo, en la institución, y pues bueno, Emilio Lara lo va a tener que poner como un jugador malo. Víctor Dávila también llegó tarde a esta América de época, sin embargo para mí Víctor Dávila cumplió. En su debut anotó gol, tuvo momentos importantes, la final de ida contra Monterrey jugó de titular, sin embargo tuvo un mal partido, pero creo que en general en su paso con el América, en este breve paso con el América, lo voy a poner como un jugador cumplidor. Jafairo Dilrosun tuvo al principio 3 o 4 destellos y después en ese tricampeonato Jardine lo dejó de utilizar por completo. Las veces que entró, las muy pocas veces que entró, caminaba en el terreno de juego malo. Una decepción absoluta la contratación de Dilrosun. Dicen algunos que ya lo están acomodando, incluso en otros equipos de la Liga MX, o lo están buscando acomodo en MLS para poder liberar esa plaza de extranjero en el equipo. Malo, muy malo Jafairo Dilrosun. Rodolfo Cota, es muy injusto ponerlo en malo o en cumplidor. La verdad es que Cota no recibió minutos, o sea, nunca jugó un partido oficial con el América, por lo tanto es el único jugador de esta América de época que no lo puedo clasificar. Va a quedarse flotando, no aplica. Rodolfo Cota se salvó de cualquier categoría. Eric Sánchez, cuando llegó a la América robaba en la Liga MX, todo el mundo pensaba que le iba a romper, bueno, ni siquiera fue titular con el América, los minutos que tuvo, que al principio Jardine del último torneo de ese del tricampeonato le dio muchos minutos, le dio muchas oportunidades y el chiquito nunca respondió. Sinceramente ha sido una decepción Eric Sánchez, ojalá pueda levantar, lo voy a poner como malo en esta América de época. Henry Martín, el capitán de la América, evidentemente es leyenda, no solamente de la institución, leyenda de esta América de época, tiene 6 títulos ya con el América, es un goleador histórico de la institución y que puede seguir escalando, le quedan muchos años todavía con el equipo, le queda todavía pelear el tetracampeonato, le toca todavía pelear la CONCACAF, que se va a jugar en unos meses, el marzo inicia. Henry Martín, indudablemente leyenda, es el capitán de este equipo, es el alma de la institución, no hay ninguna duda, Henry Martín está en el escalón de hasta arriba. André Jardine está en la parte de hasta arriba junto con las leyendas, evidentemente. Es un técnico que le cambió la cara al equipo, que marca historia, ya es uno, para mí es el mejor entrenador en la historia del Club América. Y además lo que más rescato de Jardine es que en el tricampeonato modificó por completo el esquema táctico del equipo. Los equipos empezaban a saber cómo jugaba el América después del bicampeonato y por eso el América empezó muy mal el torneo, acabó clasificando en play-in en la 8ª posición. Después empieza a recomponer Jardine, empieza a utilizar la línea de 5, la liguilla la juega siempre en contra, ¿no? O sea, cerrando en Toluca y avanza 4-0, cierra en el estadio de Cruz Azul, avanza 4-3, cierra en Monterrey y saca el campeonato. Es completamente obra de André Jardine esto, el mejor entrenador en la historia del Club América y es una leyenda de la institución y una leyenda de esta América de época. Y bueno, esto fue el ranking de todos los jugadores que estuvieron en el tricampeonato del América. Todos los jugadores que estuvieron en el plantel del primer campeonato, del bicampeonato y del tricampeonato. Dejen sus comentarios, díganme a quién bajarían o a quién subirían en este ranking. Dejen sus comentarios y sobre todo suscríbanse. Saludos.